Ok, lo primero que vamos a hacer hoy, como habíamos dicho, es contestar preguntas. Y una pregunta que tenemos dos preguntas, pero vamos a contestar esta hoy. Y la pregunta es, ¿en qué momento se cumplen los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis? Y hay muchas, uno puede encontrar que hay varias, dentro de la Iglesia Adventista, varias opiniones, pero uno se da cuenta que si pone línea sobre línea todos los eventos, hay una sola forma de que se cumpla esa profecía. Entonces, para entender el tiempo de cumplimiento de lo que vio y oyó Juan y relató los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, debemos analizar y poner línea sobre línea a todos los hechos y eventos que él observó. Entonces Apocalipsis 4.1 empieza de este modo. Después de esto, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, o sea, simbólicamente se lo invita a ir a la presencia de Dios. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, Juan tenía que subir al cielo, y simbólicamente, y ver lo que estaba sucediendo ahí, y se le iba a mostrar las cosas que sucederían después de las cosas que él vería. Eso es lo que se le está diciendo. O sea, en el capítulo 4 y 5, él vería algo, lo que relató en el capítulo 4 y 5 es lo que él ve, y después se le muestran las cosas que sucederían después de esas. O sea, hay una presencia, y esto es importante tenerlo en cuenta. Como veremos en el resto del relato, las cosas que ve Juan en los capítulos 4 y 5 son las cosas que sucedieron antes de que a Jesús le fuera dado el rollo sellado con 7 sellos. Él empezará a abrirlos y le mostrará a Juan las cosas que sucederían después de que le dieran el rollo y él abriera los 7 sellos. Porque vamos a ver que esta es la secuencia de eventos. Pero empieza primero mostrándosele a Juan en el cielo lo siguiente. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces él va y ve que hay una escena interesante, porque ve a hombres, ancianos, sentados frente a la presencia de Dios, sentados en 24 tronos. Y estos ancianos justamente están vestidos de vestiduras blancas, símbolo de ¿qué? De la justicia de Cristo, indicándonos este hecho que esta escena sucede después de que Jesús murió y resucitó. Y tienen coronas de oro en sus cabezas, indicándonos que los 24 ancianos son vencedores, redimidos de entre los hombres. Entonces esto es importante. Y después sigue el relato. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono habrían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Acuérdense que esta visión es simbólica. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y esta es la forma en la que él identificó a los que nosotros conocemos como querubines. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, por eso sabemos que son querubines, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Qué significa esto, que están llenos de ojos? Dios no lo explicó, y mejor no hacer ninguna explicación, pero cuando vemos lo que pasa con Jesús, es como que a estos querubines se les dio la posibilidad de ver, más allá de lo que ven los ojos comúnmente. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
Juan observó que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, ¿quién está sentado en el trono? Es el Creador, es Jehová. Entonces, por supuesto que acá Juan lo vio en forma simbólica, porque nadie vio a Dios. Justamente ningún hombre pecador vio a Dios, vio algo que es simbólico. Ahora, y esto sucede después del triunfo y resurrección de Jesús. ¿Cuándo resucitó Jesús? En el día de las primicias. Y sucede antes de la escena de la glorificación del Cordero Inmolado, porque en esta escena no está el Cordero, ¿no? Que ocurrió después de los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos, mostrándonos estos hechos, que los 24 ancianos son símbolo de que de las primicias de los vencedores que resucitaron con Jesús, y él llevó a la presencia de su Padre. Y desde ese momento estuvieron ante el trono de Dios hasta que llegó el día de la glorificación de Jesús, porque ahí no aparece Jesús, pero aparecen los 24 ancianos adorando a Dios. Y ahora vamos al siguiente versículo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Entonces fíjense que esto ¿qué es? Es la revelación del Apocalipsis, que Dios le va a dar ¿a quién? A Jesús. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el padre de David. Y está hablando, identificando a quién: a Jehová. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, pero, ¿qué pasó? Dios se hizo hombre, es el misterio de la piedad, como dice Pablo. Porque Jesús, ¿quién es? Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el padre de David, se hizo el hijo de David. Y venció. Justamente como hombre ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Porque si no vencía, el libro no se podía abrir y sus 7 sellos no se podrían desatar. Y lo que estaba escrito ahí no se podía cumplir, porque era lo que pasaría si el Cordero de Dios vencía. Entonces la profecía del Apocalipsis no se podía cumplir. El Evangelio, el desarrollo del plan de redención no se podía completar si no vencía. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y ahora aparece el cordero, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, porque este es el momento en que es glorificado. Y tiene 7 cuernos, es 7, la profecía es símbolo de perfección, de los cuernos de poder, tenía todo el poder. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el Cordero glorificado ahora tenía el Espíritu de Dios, y donde estaba el Espíritu de Dios estaba Él. Donde estaban los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra estaba Él, porque ahora tenemos a ¿qué? A un Cordero, a un hombre que, como Dios, es omnipresente, porque donde está el Espíritu de Dios está la presencia de Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. O sea, esta escena es después de la muerte de Jesús. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahora, entonces por eso estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Redimidos con la sangre del Cordero. Y fueron llevados al cielo después de la muerte del Cordero, cuando Él subió con las primicias.
Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, este es el número de los ángeles, era millones de millones, del mismo modo que aparece en Daniel 7. Y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, esto simbólicamente, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, fíjense que después en el capítulo 15 aparece una escena similar. Pero ahí no solamente están los 24 ancianos, ahora va a haber una gran multitud. Y esa gran multitud va a estar ahí antes que las plagas sean derramadas. Ahora, pero volvamos a esta escena. A esta escena le sigue la apertura y la revelación de los 7 sellos, evento previo a su cumplimiento, previo a que Jesús conociera las palabras de la profecía, porque la profecía dice que Dios le dio a quien, a Jesús, esta revelación, que estaba cerrada y sellada, y él no conocía. Ahora, como hombre, Jesús no la conocía, y ahí se enteró de cuál sería el futuro desarrollo del conflicto, de cosas que no conocía. Y por supuesto, la profecía tiene que ser abierta para que se cumpla, y antes que se fuera abierta no podía cumplirse. Entonces, Jesús conoció las palabras de la profecía y empezó a guardarlas en Pentecostés del año 31, porque esta profecía se empezó a cumplir en Pentecostés del año 31. Y Apocalipsis 6.1 dice lo siguiente: Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, ¿cuándo fue abierto? Por supuesto, antes de que le fuera revelado a Juan. Entonces, si Jesús, por ejemplo, ahora hay algunos adventistas que dicen que esto corresponde al tiempo cuando termina el juicio investigador y a Jesús se lo inviste y se le da poder y honra. No, no puede ser, porque Jesús no abrió la profecía del Apocalipsis después, si el pueblo tiene que leerla, oírla y guardarla. Y él tenía que revelarla al comienzo de su ministerio, porque él es el que empieza a cumplirla. Entonces, Jesús abre los sellos y se los muestra a Juan. Obviamente esto nos dice que no se trata de lo que va a pasar al fin del conflicto. Ese es un error de algunos de nuestros teólogos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, porque le está abriendo, ¿para qué? Para mostrarte la revelación que está en los rollos. Y miré, y aquí un caballo blanco. Entonces Juan mira y ve un caballo blanco. Y ve al que lo montaba, que tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Entonces, el que monta este caballo tiene un arco. Y les ha dado una corona porque venció, porque es vencedor. Y este es un símbolo de Jesús. Porque Él sale justamente con poder, con el poder que les dieron. Y sale venciendo y para vencer. Por eso sabemos que el primer sello nos muestra a Jesús. No nos muestra a la iglesia primitiva, nos muestra a Jesús. Porque la iglesia primitiva no había vencido. Porque los cristianos tendrían que entrar por la puerta estrecha, recorrer el camino angosto y llegar a ser vencedores. Pero el único que había vencido era Jesús. Y el que sale montado en el caballo blanco es Jesús. Del mismo modo que lo vamos a ver en los capítulos finales del Apocalipsis, pero ya ahí no solo, porque su ejército también lo va a seguir montado en caballos blancos. Ahora, el que sale ahí es el vencedor, y el único vencedor era Jesús, el que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y sale venciendo y para vencer. Y entonces, lo que empieza a hacer Jesús ahí
no lo va a terminar de hacer hasta que llegue el fin. Porque la obra que Jesús hace y se ve aquí es la que él empezó en Pentecostés y recién va a terminar cuando llegue el fin, al fin del fuerte pregón. Y sale venciendo y para vencer. Ahora, antes de hacer esto, Jesús tendría que haber abierto la profecía, tenía que saber lo que iba a hacer. Entonces, ¿cuándo fue abierta esta profecía? ¿Cuándo le fue dada? Antes que empiece su ministerio. ¿Y cuándo lo empezó? En Pentecostés del año 31. Porque ahí él salió venciendo y para vencer. La escena del primer sello nos muestra a Jesús, el primer vencedor, el primogénito entre muchos hermanos, siendo coronado y saliendo a la batalla, venciendo y para vencer. Lo que nos muestra esta escena es que esta escena se cumplió ¿cuándo? Me falta un qué, si no se entiende lo que estamos diciendo. Lo que nos muestra que esta escena se cumplió en Pentecostés del año 31, cuando vino el reino de Dios a sus discípulos, ¿no? Como lo anuncia la profecía de Apocalipsis en el capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahí recibió autoridad, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos también llegaron a ser vencedores, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como el Cordero. Ahora, ¿qué pasa? Y el dragón ve esto y empieza a hacer guerra. No deja que Jesús siga adelante. Va a hacer la guerra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y enseguida a Juan se le muestra la escena del segundo sello. Y la escena del segundo sello nos muestra a Satanás y a su ejército saliendo a la batalla. ¿A qué salen? A matar al pueblo de Dios, a los discípulos y hermanos de Jesús. Y en Apocalipsis 12:13 se nos dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer, sale a perseguir. Y por eso Apocalipsis 6:3 y 4, el segundo sello nos muestra: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y Juan ve y mira, por supuesto. Y ve que salió otro caballo rojo, bermejo, y vio al que lo montaba, y le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. O sea, se le permite a Satanás quitar la paz. Y que unos matasen a otros, porque los cristianos nos mataban. Esta traducción está mal hecha. Que unos matasen a los otros. Y se le dio una gran espada. Entonces Satanás y sus siervos empezaron a matar. Y se le permitió matar. Porque este es el tiempo cuando se perseguía al pueblo de Dios, antes de que llegara justamente el tiempo de la apostasía y Constantino tuviera justamente la persecución en el siglo IV. Pero, ¿qué pasó? Como nos decía Apocalipsis 12:11, y ellos, los hermanos de Jesús, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces esto nos muestra el periodo que abarcó Éfeso y Esmirna, donde el pueblo de Dios empezó a ser perseguido y asesinado. Entonces, y esto no podía ocurrir antes que se abrieran los sellos, porque la profecía no se podía cumplir. Jesús no podía salir a la batalla y Satanás tampoco podría salir. Entonces, esto, justamente, ¿cuándo se le dio a Jesús el rollo? Y él lo abrió. Antes de que comenzara el tiempo del año de la buena voluntad de Jehová, y en el año 31 después de Cristo, en Pentecostés, los primeros discípulos empezaron a entrar por las puertas del reino de Dios, al templo de Dios, y fueron hechos parte del templo de Dios. Por eso, podemos decir como conclusión que hay una sola forma de interpretar correctamente cuál es el tiempo de cumplimiento de las escenas relatadas en Apocalipsis 4 y 5. Y es el tiempo que transcurre desde el día de las primicias del año 31
el día de la resurrección y ascensión de Jesús, junto a las primicias de los vencedores resucitados de los muertos, porque los que resucitaron de los muertos son vencedores del antiguo pacto. Y el último, como dicen en el Juan, fue Juan, que llevó con él, o sea, Jesús llevó con él a las primicias, y él se presentó como primicia, y junto con él a las otras primicias, como dice Pablo. Y ese periodo abarca hasta el tiempo en el que Jesús fue glorificado y su Padre le dio la revelación del Apocalipsis, para que él abriera sus siete sellos, la conociera, empezara a guardarla y se la diera a conocer a sus siervos, para que ellos también la guardaran. Apocalipsis 1:1-3 le ha sentido esto, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, porque es ese rollo sellado. Y el objetivo era manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. ¿Cuándo? Cuando venciera el Cordero. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso hay una bienaventuranza, porque fue revelada para que sus siervos supieran qué está pasando y va a pasar y peleen junto al Cordero. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en este caso es el llamado al pueblo de Dios, que tiene que ir con el Cordero a la batalla, es el llamado al pueblo adventista, porque esta profecía fue revelada, abierta para revelarle al pueblo de Dios, a sus siervos, a nosotros, lo que va a pasar en este tiempo, para que nos preparemos y podamos ir con el Cordero a la batalla. Ahora la pregunta es, ¿por qué recién Jesús se le declaró a su siervo Juan en el año 93? Porque Jesús la sabía desde antes de Pentecostés, justamente de el año 31. ¿Por qué se la reveló a Juan en el año 93? Y eso solo lo podemos entender cuando comprendemos el mensaje que Jesús le envió al ángel de Éfeso en el año 93. O sea, Jesús esperó para amonestar a los miembros de su iglesia, de la cual Juan era miembro, porque Juan era uno de los ángeles de Éfeso. Y esperó hasta ese año 93 para amonestarlo. Porque ese era el momento oportuno de enviarle la amonestación a los miembros de la iglesia apostólica, para que volvieran a su primer amor. Y después Juan explicó por qué en el 93 Jesús le reveló el Apocalipsis y en el año 95 él escribió el Evangelio de Juan, que conocemos nosotros. Y al final explicó, nos da a entender por qué algunos estaban desanimando. Pero ese pueblo recuperó su primer amor y cuando Juan murió y terminó la época apostólica y empezó la Esmirna, la iglesia no cambió porque eran los mismos miembros, el único que faltaba era Juan. Ahora, pero ese pueblo había recuperado su primer amor y ahora era rico, como Jesús le dice. Y ese pueblo es el que dio testimonio durante las persecuciones de Roma. Bueno, esta es la explicación a la pregunta. Espero que se haya entendido. No sé si la entendieron, pero bueno, el hermano que la hizo espero que haya quedado claro. O sea, ¿en qué momento se cumplen los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis? Se cumplieron desde el momento de las primicias del año 31 hasta Pentecostés del año 31, cuando empezó a cumplirse esta profecía, cuando Jesús salió venciendo y para vencer, y empezó el tiempo de su reinado. O sea, como dice, llegó el reino de Dios al pueblo de Dios, a los apóstoles que entraron justamente al reino de Dios y recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, ahora ya contestamos esta pregunta. Si tienen alguna pregunta ustedes, también la podemos contestar. Bueno, vamos a pasar a nuestro estudio. Entonces yo les mandé hace unos minutos justamente este chart, esta carta o este diagrama donde está el mensaje adventista de 1843, primero lo predicaron para 1843, después para 1844, donde ellos creían que al fin de este periodo, en 1843, se cumplirían todos estos periodos proféticos y Jesús vendría y se establecería el reino eterno de Dios. Y esto
creer esto y predicar esto les provocó un gran chasco. Y ahora vamos a ver algunas cosas que Dios dijo respecto de esto. Pero primero vamos a ver, aquí lo tenía, aquí está. La misión del pueblo adventista revelada en el Apocalipsis, porque vimos que en Apocalipsis 10 se identifica al pueblo adventista. Es el pueblo al cual Dios le da a comer el librito abierto, y el librito abierto le amarga el vientre. ¿Y qué pasa después de eso? Por supuesto, Dios le revela al pueblo adventista cuál es su misión. La profecía del Apocalipsis, junto a las profecías del librito abierto en tiempo del fin, es la revelación de Dios a sus siervos de la última generación de las cosas que deben suceder pronto, para que ellos pudieran leerlas y estudiarlas y en consecuencia pudieran oírlas y comprenderlas. Y finalmente pudieran empezar a guardarlas o hacerlas para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y en Apocalipsis 22, justamente, 6 y 7, en 7 Jesús dice, ahí aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, no solamente a los primeros miembros de la iglesia primitiva, Dios le dio instrucción a nosotros, porque para que Jesús venga, nosotros tenemos que estar guardando las palabras de la profecía de este libro. Y los hechos que anunciaba la profecía del Apocalipsis que tenían que ocurrir en el tiempo del fin, se empezaron a cumplir cuando Dios abrió el librito cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Porque Jesús abrió la profecía del Apocalipsis antes de Pentecostés del año 31. Pero Dios había anunciado que las profecías cerradas y selladas hasta el tiempo del fin serían abiertas. Entonces Dios las abrió y le dio a comer el librito abierto al pueblo de la iglesia remanente, a los miembros de la iglesia protestante de los Estados Unidos, y ellos lo comieron, en su boca fue dulce como la miel, la profecía se cumplió. ¿Y qué pasó? En cumplimiento de las palabras de Jesús en su sermón profético, si lo ponemos línea sobre línea, las vírgenes o el pueblo que comió el librito salió a recibir al esposo con sus lámparas en sus manos, como leemos en Mateo 25:1. Ahora, y esto nos indica que este es el tiempo de cumplimiento, ya había llegado el tiempo de cumplimiento de las profecías de Mateo 24:25, el sermón profético de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Ellos pusieron sobre tablas su comprensión de las profecías y empezaron a predicar la inminente venida del esposo. Ponerlo sobre tablas para ellos era ponerlo en un diagrama profético, como hicieron. Pero luego de 2 chascos, el primero en la primavera de 1843 y el segundo en la primavera de 1844, cuando habían corregido el error del año 0, y finalmente el último chasco fue el 22 de octubre de 1844, el librito les amarró el vientre y sufrieron un gran chasco, porque fue grande el chasco. ¿Por qué el librito les amarró el vientre? Porque ellos habían leído, pero no habían oído correctamente las palabras de la profecía. Aún no tenían oídos para oír. Y en consecuencia, aún no habían guardado todas las palabras de la profecía. Aún no le habían preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Porque profetizaron en forma errónea y no tenían oídos para oír, porque no habían entendido las palabras del Apocalipsis y no habían seguido las instrucciones de Jesús. Entonces, ¿Jesús venía pronto? Sí. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Pero ¿qué tenían que hacerlo? Ahora, Jesús no había venido. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que leer de nuevo para guardar las palabras de la profecía. ¿Qué deberían hacer las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo después de que profetizaran por primera vez y el librito les amarrara el vientre? En el mensaje que Jesús dejó en las palabras del Apocalipsis 10 y 11, hay una explicación de lo que debería hacer el pueblo adventista para poder prepararle el camino a su segunda venida. Deberían profetizar otra vez, pero no tenían que profetizar lo mismo. Ya les había amargado el vientre. Deberían profetizar otra vez después de leer nuevamente y llegar a oír las palabras de la profecía.
después de comer nuevamente el librito abierto y entender correctamente el significado de sus profecías. Solo después de eso podrían empezar a guardar las palabras de la profecía y profetizarían no solo en la tierra que había ayudado a la mujer, porque el mensaje Miller fue predicado solamente en Estados Unidos, sino sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Porque ahora sí tenían que predicar en todo el mundo. Pero primero tenían que entender. Como leemos en Apocalipsis 10, 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, porque simbólicamente Juan lo tomó en representación del pueblo adventista, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, vas a tener que predicar de nuevo, ¿no? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ¿no? Y de ese modo, Dios llamó al pueblo adventista y le empezó a mostrar cuál era su misión, porque el que profetizó por primera vez tendría que profetizar de nuevo, pero esta vez el librito no le amargaría el vientre. Y en Apocalipsis 11 Dios empieza a revelar parte de lo que tendríamos que hacer para poder profetizar de nuevo. Porque ahí hay una clara descripción de las cosas que el pueblo adventista justamente tenía que hacer. La misión del pueblo adventista, la primera parte de la misión del pueblo adventista. Y una de las cosas que debería hacer, en primer lugar, sería el completar la obra de la reforma y recuperar el conocimiento del Evangelio eterno y de su relación con la doctrina del santuario. Porque para ser parte de los redimidos de la última generación, el pueblo de Dios debería estar dentro del templo de Dios, siendo parte del templo de Dios, como dice Jesús, siendo columnas en el templo de Dios. Y estos son los lugares asolados por el hombre de pecado, por los gentiles, como dice la profecía, que deberían ser reedificados. Ahora, pero para entrar al templo de Dios, el pueblo adventista tiene que entender de qué se trata, cómo se entra al templo de Dios. ¿Qué es esto? Entonces, lo primero que vemos después que Jesús le dice que tiene que profetizar de nuevo es Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide. Y medir en la profecía siempre es juzgar. Está hablando del juicio investigador. Y mide el templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Hay un micrófono abierto, por favor, si se fijan. Entonces, mide el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? En el caso del santuario del desierto y después en Jerusalén, el templo de Dios estaba simbolizado por el tabernáculo, la carpa donde moraba Dios. Y ahí, justamente, es donde se depositaban los pecados perdonados por Dios. Por eso hay que medir el templo de Dios. ¿Para qué? Para purificarlo. Entonces, mide el templo de Dios. ¿Y qué otra cosa hay que medir? Y el altar. Entonces, acá está el templo, que hay que medirlo, y este es el lugar echado por tierra por el hombre de pecado, por eso está esta cruz acá. Mide el templo de Dios. Y el altar, el lugar donde murió Jesús. ¿Dónde murió Jesús? En el atrio. Como dice la profecía del Apocalipsis, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, el reino del dragón. Entonces hay que medir el templo de Dios y el altar y a los que adoran dentro del templo. Ahora, el pueblo de Dios tiene que estar acá adentro. Pero el patio, el atrio, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, o sea, los gentiles estarían acá. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, ¿qué hollaron? Que echaron por tierra el lugar santuario de Dios, que es símbolo de la ciudad de Dios. Porque el templo de Dios y la ciudad de Dios, el nuevo pacto, es la misma cosa. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora, los que estén en el atrio con los gentiles, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, no van a ser medidos. ¿Por qué? Porque no van a ser salvos. Y en la última generación, los adventistas que fueran salvos serían los que entraran al templo de Dios. Y para entrar al templo de Dios tienen que entender de qué se trata. Por eso para el pueblo adventista es esencial entender la doctrina santuario. Porque afuera estarían los gentiles adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, como dijo Jesús. Y ahí estaría la puerta ancha del camino espacioso.
Pero la puerta estrecha es la puerta de entrada al reino de Dios y el camino angosto está acá adentro. Es el camino angosto que lleva hacia la mesa de los panes y levadura. A ver, hay un micrófono abierto. Si alguno puede verlo, si alguien no se da cuenta, se puede silenciar también. Entonces, eso es lo que Dios estaba anunciando. Y el pueblo adventista tenía que entenderlo, como dice la profecía. Y se engrandeció hasta ¿qué? Hasta el ejército del cielo, hasta el pueblo de Dios que era parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció ¿contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo. ¿Qué es el continuo? La obra mediadora de Jesús en el templo de Dios. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, asoló al pueblo de Dios, porque el lugar del santuario de Dios es donde estaba el pueblo de Dios. Es un símbolo de la iglesia de Cristo, que eran parte del templo de Dios. Y los asesinó. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo y echó por tierra la verdad. Y él echó por tierra, se perdió, porque había un pueblo que conocía la verdad y conocía a su Dios, y era parte del templo de Dios, y fue raído de la tierra. Esa es la iglesia que Dios sostuvo por 1260 años. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, ese pueblo predicaba una verdad que cuando alguien la oía y la creía, le permitía entrar al reino de Dios. Y el pueblo adventista, en la última generación, para ser medio, tendría que estar aquí también, como Jesús prometió. Al que venciere, le haré columna del templo de mi Dios. Entonces, era importante para el pueblo adventista recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y entender la doctrina del santuario y entender el camino que está en el santuario, el camino del que habla el autor de Hebreo. Porque los que habían entrado en el reposo de Dios habían entrado en el templo de Dios. Y como él dice en Hebreos 3, Jesús oficiaba sobre la casa que era el antitipo de la casa sobre la que ofició Moisés. Y esa casa era el pueblo de la iglesia primitiva. Entonces hay que entender, el pueblo adventista tendría que entender esto. Y es lo primero que Dios le muestra, porque si no, no sería salvo. Ahora, y enseguida Dios le mostró a la cuál es nuestra misión. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista va a ser hecho columna en ese templo. Y en Apocalipsis 3, 7 al 9, este es el mensaje que Jesús al ángel de la iglesia de la Reforma, al ángel de Filadelfia, antes que se durmiera, porque las vírgenes adventistas estaban en esta condición, con sus lámparas en sus manos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, porque hay uno falso. Hay uno falso introducido en el tiempo de la apostasía, entonces Jesús tiene que decir esto. El que tiene la llave de David, porque el falso se la dio a quién? Supuestamente a Pedro y al Papa. Pero Jesús no le dio la llave a nadie y no le dio a nadie autoridad de atar ni desatar ni el cielo ni la tierra. Pero en nuestras Biblias aparece. Y ahora vamos a ver por qué eso aparece en nuestras Biblias. Entonces Jesús dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Nadie tiene ninguna autoridad para hacerlo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, aunque echaron por tierra la verdad, la puerta está abierta y tienen que buscarla y encontrarla. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿qué pasaría? Habría otros que en vez de entrar al templo de Dios, entrarían por otra puerta. ¿A dónde? A la sinagoga de Satanás. Porque Satanás disfrazó justamente su sinagoga de iglesia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto le dice a quiénes, a los que sean fieles. Por eso Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque en este tiempo pasaría esto, como Dios le mostró en Ajuay. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos serían engañados. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es la primera tarea del pueblo adventista, hallar esa puerta.
Y por eso Jesús dice, al que venciere, yo le haré columna el templo de mi Dios. ¿Dónde va a estar? Dentro del templo. Y va a ser hecho columna el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la Nueva Jerusalén. Y este es un símbolo de la iglesia triunfante. Los adventistas que van a ser parte de la Nueva Jerusalén en la última generación solamente van a ser los que estén dentro del templo de Dios, los 144.000 sellados que se han hecho columnas del templo de Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Por eso en Apocalipsis 3:5 nos dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque Jesús tiene que borrar el nombre de los que lo rechacen a él, porque solo va a confesar el nombre de los vencedores, pero todos nuestros nombres están en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Todos estamos predestinados a salvación, pero Jesús solo va a dejar el nombre de los vencedores, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, porque lo va a confesar como un vencedor, parte de su esposa, porque como Dios le mostró en el Juárez, es lo que hace Jesús, y esas son las bodas del Cordero, y él confiesa quién es su esposa, quiénes son los vencedores. Entonces, ¿quiénes serían medidos y confesados por Jesús en las bodas del Cordero, en las que se desposaría con la Nueva Jerusalén, y esa es la iglesia triunfante, antes de ir con ella a la batalla de Armagedón? Solamente los que entraran por la puerta estrecha al templo de Dios. Como Dios le mostró a Nehuay en su segunda visión del santuario, todo esto lo comprenderían los adventistas de la última generación. Ahora, fíjense, estas son tres párrafos de la segunda visión que está en Primeros Escritos, página 250. Dijo el ángel: ¿ha fallado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial, porque esa puerta tiene que estar abierta, si no, ¿quién puede entrar al templo de Dios? No estaba cerrada. Entonces, en 1844 llegó el momento en que Jesús se levantó y esa puerta va a ser cerrada en cualquier momento, no hay tiempo. Y ha abierto al mismo tiempo una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Por eso Dios le muestra a Juan después que está haciendo las dos obras. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. O sea, ¿quiénes entenderían el santuario? Los que esperaran en la última generación, cuando Jesús vendría, todos los que estuvieran esperándolo habrían comprendido el misterio o habrían comprendido el santuario y el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque habrían entrado al templo de Dios y habrían sido hechos columna en el templo de Dios. Ahora, la próxima declaración es la siguiente. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Por qué? Porque Él es la puerta abierta. Jesús es la puerta y es el camino. Ahora, pero habría que buscar a Jesús, porque el pueblo adventista no lo conocía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Jesús al que ellos conocían no era el verdadero. Porque Lutero, dentro de la iglesia de Roma, no conocía a otro Jesús que todos los católicos. Y cuando salió, empezó a darse cuenta de algunos errores, pero no encontró la puerta abierta. Y los adventistas no la habían encontrado, por eso Jesús no podía venir. ¿Podía venir Jesús en 1844? No, porque ellos pertenecían a una serie, un abanico de iglesias que tenían muchos errores, como Dios les mostró en el Juárez, y tenían que encontrar la verdad y deshacerse los errores. Entonces, los que lo hallaran, ¿a quién? A Jesús. Los que encontraran la puerta abierta comprenderían la obra que él iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, porque son las bodas del Cordero. Entonces, cuando él confiesa el nombre de un vencedor, lo hace parte de su esposa. Y entonces, la visión termina mostrándole a Nehuay algo interesante, que la puerta estaba abierta y simbólicamente se le permitió entrar. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta. Esa es la puerta abierta de la que habla Jesús. Y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo
y reflejaban la imagen de quien allí entraba, porque son simbólicos. ¿Simbolizan a quién? A los que entran al lugar santuario de Dios. Tienen relación con los que entran por la puerta abierta. Entonces el candelabro es un símbolo de los que entran, pero a su vez es un símbolo del Espíritu de Dios. Pero el que entra es el que recibe el Espíritu Santo de la promesa. Entonces donde está el candelabro está Él. Reflejaban la imagen de quien allí entraba. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. O sea que Jesús no había dejado el lugar santo, estaba oficiando en los dos, porque estaba oficiando el continuo a favor del pueblo para el perdón de los pecados conscientes, y estaba oficiando la expiación desde 1844, porque se estaba llevando a cabo el juicio investigador. Y Jesús va a seguir oficiando el continuo hasta que se cierre definitivamente la puerta de la gracia. Ahora está oficiando el continuo. Sigue intercediendo ante Dios cuando nosotros oramos. Y cuando llegue el día de nuestro juicio, Él va a confesar el nombre de los vencedores en el juicio. Va a hacer las dos obras. Entonces, por eso es interesante que Dios nos diera todas estas señales indicándonos que teníamos que estudiar hasta entender y recuperar el conocimiento de la verdad que predicaba la iglesia primitiva. Luego, en Apocalipsis, Dios nos muestra que los miembros de la iglesia del desierto profetizaron por 1260 años, teniendo en sus manos a los dos testigos, en el tiempo en que estaban vivos. Y nos muestra que, después de que acabaron estos 1260 años de testimonio, la bestia, que está lista para subir del abismo, los mató. Entonces, para que el pueblo antista profetice como los primeros cristianos, los dos testigos tienen que estar vivos en sus manos, y hay que hacer una obra para que estén vivos. Pero veamos lo que Dios nos revela en Apocalipsis. Apocalipsis 11, del 3 al 8. Y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, el tiempo en que los gentiles hollarían aquí a la ciudad santa, al pueblo de Dios, a la iglesia primitiva. No se ve la pantalla. No se ve, no sé qué pasó. A ver, ¿todos no la ven? No se ve. ¿No se ve? Yo tampoco la veo. Ok, vamos a de vuelta a ver. Vamos a compartir. No sé qué pasó, pues estábamos compartiendo. Comenzamos a compartir de vuelta. Ahí. Se ve, hasta un minuto atrás se veía. Ok, y ahora de vuelta se tiene que ver. Ahora se ve. Sí, ahora. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo que Dios dice es que estos dos testigos profetizarían por 1260 años vestidos de cilicio en medio de la persecución. Y estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego a la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué nos está diciendo? Este es el Antiguo y Nuevo Testamento, donde están las palabras de profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, después de estos 1260 días en que profetizarían en manos de la iglesia, de los miembros de la iglesia primitiva, porque ellos profetizaban con los dos testigos en sus manos, cuando fuera echado por tierra el lugar santuario de Dios y fueran asesinados todos los miembros de la iglesia primitiva, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y vamos a ver que Dios le mostró a Anahuay cómo los mató. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. O sea, ¿qué quedarían de los dos testigos? Sus cadáveres. Los cadáveres de la Biblia estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Babilonia, Sodoma y Egipto. Estaría en medio del reino del dragón, pero muertos, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde estaría? En el atrio, con los gentiles. Ahí estarían los cadáveres, porque los gentiles tendrían en sus manos los cadáveres de los dos testigos. Y esa es la Biblia católica. ¿Cómo les dio muerte? Quemando a todos los ejemplares de la Biblia sin corrupción que tenían los miembros de la Iglesia del Desierto y poniendo en su lugar los ejemplares de la Biblia católica.
los cadáveres de los dos testigos. La Biblia corrompida con las palabras de los sabios de Roma, como Dios le mostró en el juez, que Lutero encontró encadenada en el atrio donde estaban los gentiles, en el lugar simbólico donde Jesús murió para redimirnos, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, en medio del reino del dragón. Ahí encontró Lutero, ¿qué cosa? Los cadáveres, la Biblia católica. Entonces, vamos a algunas declaraciones de lo que Dios le mostró en el Juárez. Es para abrirnos los ojos, para ayudarnos a entender lo que tenemos que hacer. Primeros Escritos 214. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión. Porque ahí estamos en el tiempo donde Roma ya perseguía. Jezabel se había disfrazado de iglesia y ahora perseguía al pueblo de Dios porque quería eliminarlos, para quedar solo ella. Y la Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A los dos testigos los quería raer de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, o pena de muerte. Y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. O sea, no dejaba ningún ejemplar de la verdadera Biblia. Los quemaba todos Roma. Pero ¿qué pasó? El remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, seguía teniendo la verdadera Biblia. Como dice ella, los que escaparon al norte de Italia, ella los llama valdenses, los que estuvieron vivos hasta justamente que se cumplieron los 1260 años que Dios sostuvo a su iglesia, desde Pentecostés del año 31 hasta finales del siglo XIII. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita, la Biblia sola. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Ahora, ya estaban las dos cosas, los dogmas y las herejías de Roma, pero había un pueblo que todavía conocía la verdad, no había sido echada por tierra. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres, luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la verdadera fe. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiere a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. ¿Por qué ellos la mantenían? Porque en ese tiempo la única forma de que no se perdiera era copiarla constantemente. Tenían pues la verdad sin adulteración. ¿Qué tenían? La Biblia sin adulteración, porque la otra estaba adulterada. Vamos a ver, la Biblia católica fue adulterada desde el siglo IV, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. ¿Por qué? Predicaban la verdad y tenían la verdadera Biblia. Acá están, ¿quiénes? Los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo, profetizando con los dos testigos en su mano. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza ¿qué cosa? A los dos testigos, la palabra de Dios y su honor. Para que no se perdiera, ellos pasaban noches enteras copiándolas. Y la llevaban y la repartían donde iban. Ahora, ¿pero qué pasó justamente con la otra Biblia, con la que encontró Lutero? Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, dice ella, Primeros Escritos 220. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición, como dice ella, a las doctrinas corruptas de Roma, porque los sabios de Roma buscaron reflejar en la Biblia católica sus doctrinas y corrompieron las palabras de la Biblia. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto. Ahora, no hay otra Biblia, porque la verdadera Biblia, los dos testigos fueron quemados y solo, como Dios nos anunció, quedaron los cadáveres. ¿Y cómo encontramos la verdad? Entonces Dios empieza a revelarnos cómo estudiar la Biblia católica, nuestras Biblias, la Biblia que sacó Lutero de Roma.
Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Porque tenemos que empezar a estudiar la Biblia como lo hacía la iglesia primitiva. La ventaja que tenemos es la siguiente, que el Antiguo Testamento que Dios le dio a los judíos, ellos lo preservaron. Y lo que hizo Roma es cambiar el Nuevo Testamento para reflejar su doctrina. Pero si nosotros estudiamos la Biblia en conjunto, nos vamos a dar cuenta fácilmente, con el principio de la ley y el testimonio, qué partes de la Biblia fueron cambiadas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no cambia y lo que Él dice se mantiene para siempre. Por eso dice Elena, los verdaderos buscadores de la verdad, porque el pueblo antista, Dios le mandó buscar la verdad, completar la obra de la reforma, y no tenemos que conformarnos, tenemos que buscar la verdad hasta encontrarla. No necesitan errar, porque no solo la palabra de Dios es clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y en Mensajes Selectos, tomo 1, leemos lo siguiente. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. O sea, tenemos que conocer la verdad que conocía ese pueblo que fue asesinado para que se produzca el verdadero reavivamiento. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. O sea, esa es la primera misión del pueblo antista. ¿Para qué? Recién ahí se produciría el verdadero reavivamiento. Y recién ahí ese pueblo podríamos entrar en el templo de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que Dios le mostró a Nahuay en su primera visión. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, ¿qué falta? Para recibir la lluvia se necesita que primero se siembre la semilla del reino, lo que Jesús hizo con los discípulos en los 40 días que estuvo con ellos. Pero si esa semilla se perdió, porque la verdad, conociendo la verdad, se perdió, ¿cómo la vamos a sembrar? Hay que buscarla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero, dice ella, no estamos preparados para recibirla. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo antista tenía que buscar la verdad hasta encontrarla. Por esa causa, antes de poder recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y llegar a tener el Evangelio eterno, los siervos de Dios deberían arreglar sus lámparas, estudiando diligentemente las Escrituras para que los dos testigos volvieran a la vida. Y una vez que estuvieran vivos, podrían reanudar la predicación de la verdad que predicaban los miembros de la iglesia primitiva. Esta vez sí profetizando de nuevo, sembrando la semilla del reino. ¿Por qué hay que sembrar la semilla del reino? Para que Jesús pueda tener una cosecha para venir a buscar. Y el pueblo antista no conocía la verdad. Y entonces se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y este pueblo adventista empezaría a entrar por la puerta abierta y a recorrer el camino angosto que los llevaría al cielo, a la ciudad de Dios, simbólicamente al cielo, a la cima del monte de Sión, como Dios le mostró a Elena Juan en su primera visión. Y Dios anuncia en Apocalipsis 11, del 9 al 12. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, examinarán sus cadáveres por 3 días y medio, simbólicamente el tiempo del mensaje de Elías, el tiempo que las vírgenes tienen que dedicar a arreglar sus lámparas. Y no permitirán que los cadáveres sean sepultados. ¿Por qué? Fíjense, ya que está hablando de algo muy interesante, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, porque el pueblo antista estaría distribuido por todo el mundo, pero los que estudiarían serían los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, y no los adventistas de Estados Unidos. Fíjense lo que dice el versículo 11:10. Y los moradores de la tierra, o sea, donde fue predicado por primera vez el mensaje adventista, en la tierra que ayudó a la mujer, se regocijarán sobre ellos, sobre los cadáveres, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. O sea, se unirían con las otras iglesias, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con el mensaje del tercer ángel.
Y esto es triste, bueno, pero es lo que dice la profecía. Pero después de 3 días y medio, entró ¿en quién? En los cadáveres el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, porque el pueblo antista se daría cuenta de cuál es la verdad, la encontraría. Pero el pueblo antista que estaría distribuido en todo el mundo. Y ahora, los que estaban viendo sus cadáveres, oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. ¿Y quiénes? Y los que estudiaron la Biblia subieron al cielo una nube simbólicamente, porque Dios nos está diciendo que estos son los que empiezan a hacer la obra de Elías, porque el que subió al cielo en una nube fue Elías. ¿No? Y empezaron a hacer la obra que Dios les dio. Y sus enemigos se dan cuenta y los ven. Ahora, ¿qué va a pasar? Y aquí va a haber un gran zarandeo. Pero estos son los que buscaron, encontraron la puerta estrecha, entraron por ella, y al final de ese camino angosto que Dios les mostró a Elena de Juárez, y van a llegar a la ciudad de Dios. Porque esto es lo que Dios le mostró a Elena. Mi primera visión es la promesa para el pueblo adventista, y se va a cumplir. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Y pero qué pasó? Simbólicamente, a ella dice que fue elevada muy por encima del mundo, y miró la tierra y no encontró al pueblo adventista. Y se les dice ahora que mire arriba, y arriba de ella, dice, alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, que se veía en el último extremo, o sea, es un camino que empieza donde está el ángel de la Odisea. Después entra por la puerta estrecha y llega a la ciudad de Dios. El pueblo adventista andaba por el sendero en dirección a la ciudad, que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Era el clamor que despertó a las vírgenes dormidas, porque el pueblo adventista se dormiría y la última generación sería despertado y empezaría a recorrer el camino. ¿Cuándo sería despertado? Cuando los dos testigos volvieran a la vida, y entonces empezaría a predicar de nuevo la verdad. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero. Por eso las vírgenes tendrían que arreglar sus lámparas, porque no les serviría la luz de otra lámpara, sino la luz de la propia lámpara. Porque la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la luz alumbraba el camino, y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba ¿quién? Iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, como dice el autor de Hebreos. Ellos iban siguiendo a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Habían encontrado ¿a quién? Al verdadero Jesús, al primogénito, a su ejemplo, y lo iban siguiendo en el camino. Esa es la promesa de Dios al pueblo adventista. Ahora, ¿cuándo ocurriría esto? Después de que, tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecearan, cerraran sus ojos, se durmieran, sucedieran todos los eventos profetizados que debían suceder en el tiempo de tardanza, porque los adventistas no se habían dado cuenta de lo que iba a pasar. Pero en el tiempo de tardanza tienen que suceder todas las cosas anunciadas y llegará el tiempo de la última generación. Y ahí empezarán a brotar las hojas de la higuera, porque las hojas de la higuera son los eventos proféticos que ocurrirían en la última generación, como Jesús lo mencionó en su sermón profético. Y alguien lo viera, y entonces escuchara el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo. ¿Por qué? Aquí están las señales de los tiempos, y entonces todas las vírgenes empezaran a ser despertadas de su sueño. Ahora, esto es lo que pasaría, y es la promesa que Dios le hizo al pueblo adventista, y por supuesto, se va a cumplir. Entonces, esto es lo que nos muestra Apocalipsis 11, puesto línea sobre línea con las otras cosas que Dios le reveló al pueblo adventista. O sea, el pueblo adventista tendría que arreglar sus lámparas, y eso implica entender y diferenciar las palabras de Dios de las palabras de los sabios de Roma. ¿Cuál es la verdad? Entonces, por eso Dios llamó a la Biblia a sus dos testigos y nos dijo claramente que la única forma de dar algo por verdadero es que los dos testigos den el mismo testimonio. Si el Antiguo Testamento dice algo y el Nuevo, algún pasaje, dice lo mismo, hay dos testimonios coincidentes, eso es verdad, porque Dios no se contradice. Pero si en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que contradice el Antiguo,
Y obviamente al que lo escribió, como dice Isaías 8:20, a la ley del testimonio, si dijeren algo conforme a esto, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, es porque el que escribió eso no conocía la verdad y no le había amanecido. No es un siervo de Dios, era un siervo de Roma. Entonces ahora tenemos que hacerla y se van a asombrar al ver las cosas que podemos encontrar siguiendo el camino que Dios nos dio. Pero vamos a ir, ahora lo que quiero mostrarles es lo que Dios nos reveló por medio de Elena después sobre las cosas que pasarían. Y vamos a empezar, a ver si estamos bien acá. Okay. Bendiciones a todos y feliz sábado. Entonces vamos a empezar viendo algunas de las cosas que Dios le reveló a Elena, porque eso tiene que ayudarnos a nosotros, porque Dios reveló lo que pasaría en el tiempo de tardanza. Entonces, los periodos proféticos incluidos en el mensaje adventista 1844, los tienen ahora, les mandé el gráfico, son los que vemos aquí. Ahora, lo interesante es que cuando uno lo estudia, ve que, como Dios le mostró a Mile en su sueño, se los dio, es porque Dios le muestra simbólicamente que Él le dio el mensaje, y se lo dio en un cofre. Y ese cofre es el que contenía a las profecías, y sería destruido. Dios le mostró en ese sueño. Sí, se las vamos a agregar, las voy a agregar justamente en el estudio. Y entonces aquí hay algo interesante, porque el cofre es la profecía de los 2520 años o del tiempo de la ira de Dios sobre Israel. Pero en la iglesia adventista no se predica más, y es parte del mensaje profético que Dios le dio al pueblo adventista. Y no solo está en el cuadro en 1844, sino en el cuadro que Elena de White hizo ser en 1850 por instrucción de Dios, ampliando el cuadro y el tiempo justamente profético del cuadro. Pero como Dios había anunciado esa profecía, no está más. ¿Por qué? Porque molesta. ¿A quién? Al príncipe de este mundo y a sus siervos. ¿Por qué? Porque asocia al pueblo adventista con la ley de Moisés. Porque esos 2520 años del tiempo de la ira son una profecía muy importante. Y cuando el pueblo adventista va a leer la ley de Moisés, porque Dios nos dice que la leamos, entonces se encuentran cosas interesantes. Y ahí está el tiempo cumpliendo la profecía. Pero vamos un poco aquí. Lo interesante es que Dios le reveló al pueblo, lo había anunciado antes, y se lo mostró en Ajuay, que algunas profecías del cuadro 1 se cumplieron. Algunas de las profecías se cumplirían después del tiempo de tardanza. Y fueron puestas sobre tablas para que nosotros pudiéramos correr en ese tiempo, en la última generación. Porque cuando nos despertáramos tendríamos poco tiempo para prepararnos. Esto lo leemos en Historia de Redención, página 385. Dice Elena, ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese tiempo la tardanza que se presentaba en la misma profecía. A ver, y esto es interesante, porque el pueblo adventista no vio muchas cosas, y una de las cosas que no vio es que desde el momento en que pusiera la visión sobre tablas, habría una tardanza, y la profecía no se cumpliría en esa generación. Habacuc 2, del 2 al 3. Y ahí dice lo siguiente, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, con un objetivo, para que corra el que leyere en ella. Y inmediatamente dice lo siguiente, los adventistas entendieron claramente esta parte. Ahora, declararla en tablas ayudaba a que la gente lo entendiera más rápido, porque gráficamente se puede explicar y el que lo leía la podía entender rápidamente. Pero lo interesante es lo que viene ahora, aunque la visión tardará por un tiempo. Ahora, ustedes la van a poner sobre tablas y no se va a cumplir. Las profecías que están ahí van a tardar en cumplirse. Más, después del periodo de tardanza, se apresura hacia el fin. Y esto es interesante, porque nos dice que lo que está expuesto sobre tablas no se tenía que cumplir donde ellos lo pusieron, sino que son profecías futuras que se apresuran hacia el fin.
Por eso nosotros tendríamos que entender, a ver, cuál sería el verdadero cumplimiento de la profecía. Y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, como Jesús lo dijo, aquí en este cuadro hay profecías que se apresuran hacia el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que hay días que serían acortados. Y Jesús vendría, porque no habría otra tardanza. Al contrario, cuando empezara a cumplirse la profecía del tiempo al fin, hacia el fin, se apresuraría su cumplimiento. Los días serían acortados y Jesús vendría y no habría otra tardanza. Esto es muy interesante. Y ahora vamos a ver gráficamente qué significa. Por eso, a Elena se le mostraron en sus visiones, como está en Primeros Escritos 67, que en el tiempo de la última generación nosotros seríamos los que tendríamos que correr. Y tendríamos poco tiempo. Y para eso fue dejado este cuadro. Y por eso Satanás quería ocultarlo en nuestra vista y quería destruirlo. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Y dice Elena, algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso. Y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora, porque ella se lo llevó al tiempo de la última generación, el tiempo está casi agotado. Y lo que hemos tardado en años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. O sea, tendríamos que correr y aprender rápido todo. Cuando escucháramos el clamor de medianoche y tuviéramos que arreglar nuestras lámparas, tendríamos que aprender. Tendrán también que desaprender muchas cosas que habríamos aprendido y volver a aprender otras. Tendríamos que deshacernos de muchos errores. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora, dice ella, decisión para decir, no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. O sea, se van a dar cuenta de muchas cosas y van a tener que decidir no honrar a una institución creada por la bestia. Y eso es interesante, pero vamos un poco adelante. Como Dios le dijo a ella, estas justamente al encontrar el nuevo marco profético, el nuevo cofre que Dios nos daría, pondríamos las profecías en otro orden. Dice, Primeros Escritos, página 74. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, o sea, debe conservarse así, porque fue puesta sobre tablas hasta el tiempo de la última generación, para que su pueblo pudiera leerla, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. Entonces, ¿qué le dice Dios? Las profecías son las correctas. Ahora, la interpretación de los tiempos está equivocada, para que nadie pudiera verla hasta que la mano de Dios se apartase, hasta que nosotros pudiéramos entenderla. Y por eso, ella dice en la próxima, ni un alfiler ha de ser movido de los fundamentos de nuestra fe. ¿Y a qué llamaba ella fundamentos de la fe adventista? Al mensaje de 1843, al mensaje profético, porque el pueblo adventista tiene que profetizar. Ahora, tiene que entender lo nuevo. Pero no hay que removerle ese fundamento, porque si no se lo deja sin fundamento. La verdad es todavía verdad. Aquellos que desconfían se volcarán a teorías erróneas y finalmente serán encontrados infieles con respecto a la evidencia pasada que hemos tenido de lo que es la verdad, que es verdad. Las viejas señales del camino deben ser preservadas para que no perdamos nuestro significado, porque esas viejas señales del camino, este cuadro, le mostró al pueblo adventista su significado. O sea, el pueblo profetizó, había que profetizar de nuevo, y estas profecías se cumplirían. Entonces fueron dejadas para nosotros. Y hay algo importante ahí, porque especialmente la profecía de 2520 años, cuando el pueblo adventista la entendiera y buscara entenderla, y fuera la fuente de esa profecía, se encontraría con cosas interesantes, porque ahí habría profecías para el pueblo adventista. Y por eso, en la próxima cita de abril de 1903, ella dice, la advertencia ha llegado. No ha de ser permitido que nada se interponga y remueva el fundamento de la fe sobre la cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 43 y 44. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Ese mensaje profético, ese cuadro. Yo estuve en este mensaje y desde entonces he estado permaneciendo ante el mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado.
No estamos proponiendo quitar nuestros pies de la plataforma. ¿Cuál era la plataforma? Ese mensaje sobre la cual fueron colocados a medida que día a día nosotros acudimos al Señor con la más sincera oración en busca de luz. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista ya sabía que tenía que volver a entender esas profecías. ¿Piensan que podría renunciar a la luz que Dios me ha dado? Ha de ser como roca de las edades. Ha estado guiándome desde que fue dada. ¿Qué cosa? El mensaje en 1842, 43 y 44. Ese es el fundamento de la fe del pueblo adventista, porque tendría que entenderlo. Y cuando Dios le dio el sueño a Guillermo Miller, le mostró cosas que pasarían durante el tiempo de tardanza, aparte de las que están reveladas en la Biblia. Y vamos a leer un poco este sueño, que está en las páginas 82 al 84 de Primeros Escritos. Y Guillermo Miller relata: soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. El tamaño de una Biblia común. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que para mi asombro y sorpresa encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. ¿Cuál es la llave? Lo que Elena identificó que era el método de estudio que Dios le dio a Guillermo Miller, las reglas de estudio, las reglas hermenéuticas que usó Guillermo Miller, y que ella en publicó, que son las instrucciones que Dios nos dio a nosotros para estudiar la Biblia, las profecías, y son muy interesantes. Y sigue el relato de Miller: pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse, por tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. ¿Y qué pasó? Dice, la gente empezó a acudir, empezó a escuchar ese mensaje, a ver el contenido del cofre. Y al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. En sus bocas era dulce como la miel. Pero ¿qué pasó después? Pero hubo un momento pasó esto, pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas. ¿Cuándo ocurrió esto? Después del chasco. Cuando cada uno empezó a tratar de encontrarle una explicación y empezaron a poner otras fechas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. Comencé a pensar, dice, que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tantos más las esparcían y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Y esto es el anticipo de lo que pasaría con el pueblo adventista en un periodo. Y esto es lo triste, pero es una realidad, es lo que Dios anunció. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Ahora, ¿qué pasó? Los mismos adventistas introducirían una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Por eso en la iglesia adventista habría cosas falsas creadas por los mismos adventistas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaba joyas y monedas falsas entre las genuinas. O sea, tiene que haber un periodo en la iglesia adventista donde ocurrió esto. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlo fuera de la habitación. Y eso también ocurrió en nuestra historia, porque acuérdense que hubo un zarandeo. En 1903 la iglesia se dividió. Pero mientras echaba una persona, 3 más entraban y traían suciedad. Ahora, ¿qué pasaría? Cuando
ese intento del príncipe de este mundo de corromper al pueblo adventista fracasara y Dios separara a su pueblo, pasaría esto. Por cada uno que hubiera sido dejado afuera, 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. ¿Qué pasaría? El mensaje de Dios estaría tapado por la suciedad y la basura que habrían traído estos señores que entraron. Que este es un tipo de los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Y dice, también hicieron pedazos el cofre. Ahora, fíjense que el cofre, es claro, es la profecía de 2520 años y fue hecha a pedazos, literalmente, porque en la iglesia adventista no se predica. Y cuando algún hermano la predica, algunos teólogos salen diciendo que esa no es una profecía bíblica, pero que nosotros podemos ver en la historia que se cumplió literalmente y está en la Biblia. Bueno, pero también hicieron pedazos del cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira, dice Miller. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Y mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, dice él, me acordé de Dios. Ahí se acordó. Y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. O sea, clamó a Dios. Y le contestó Dios, sí, inmediatamente. Como cuando Daniel oró pidiendo ayuda a Dios, como vemos en Daniel 9, dice, inmediatamente se abrió la puerta. Y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano y abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. O sea, eso es lo que Dios tendría que hacer, porque la habitación es un símbolo de nuestra mente y en nuestra mente estaría todo esto, porque esto es lo que habríamos aprendido y Dios tendría que barrerlo. Y dice, mire, le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura, la que habían traído de otro lado. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas, subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. Lo mismo va a pasar con la gran imagen cuando sea desmenuzada. El viento se la va a llevar. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Entonces Dios tiene que desaparecer toda la basura, toda la suciedad de la basura. Y las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Y esto es interesante, porque el mensaje adventista tenía un cofre chico. Ahora, Dios pondría las joyas en un cofre mucho mayor y más hermoso. Y ahora sí pondría las joyas en su verdadero orden. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome, entonces me dijo, ven y ve. Hizo lo mismo que hizo Jesús con Juan, para que él viera. Pero ahora, ¿qué haría Dios? Pondría un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Y pondría en ese cofre todas las joyas en un orden diferente. Miré el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes, porque ahora sí comprendió el verdadero cumplimiento de la profecía. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre. Fíjense, es un cofre mayor y más hermoso y hay un nuevo orden, un nuevo hermoso orden dentro de este cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y al ver este espectáculo, ¿qué hace? Mira, grita de gozo, da un grito a medianoche, y ese grito dice, me despertó. Y se despertó. ¿Por qué? Porque vio cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía. Vio ordenadas las joyas
y ahora se despertó. ¿Y qué tiene que hacer? Lo mismo que hizo en 1841 al 44. Ir a darle alimento a tiempo a sus hermanos. Esta es la promesa de Dios, que entenderíamos correctamente el cumplimiento de la profecía. Y, como dice Elena White, en la última generación habría una nueva comprensión de la verdad. Dice, las verdades que recibimos en 1841, 42, 43 y 44, hoy han de ser estudiadas y proclamadas. Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel serán en el futuro proclamados con una gran voz. Serán dados con la más seria determinación y en el poder del Espíritu. Y antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y cuando eso pase, dice ella, cuando comamos la carne de Cristo y bebamos su sangre, el elemento de la vida eterna se encontrará en el ministerio. No habrá un fondo de ideas avejentadas y siempre repetidas. El sermoneo suavizado e insulso cesará. Las viejas verdades serán presentadas, pero serán vistas bajo una nueva luz. Habrá una nueva percepción de la verdad, con una claridad y un poder que todos discernirán. Aquellos que tengan el privilegio de estar bajo un ministerio tal, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán el poder energizante de una nueva vida. El fuego del amor de Dios se encenderá dentro de ellos. La promesa de Dios. Dios va a poner su amor en nuestros corazones. Sus facultades perceptivas serán movilizadas para discernir la belleza y majestad de la verdad. Porque el pueblo adventista habría recuperado el conocimiento de la verdad. Esa es la promesa de Dios. Y a ver qué hay aquí. Bueno, vamos a pasar esta parte rápido. Quiero ver. Bueno, vamos a ir a ver a otra parte. Algunas diapositivas tenemos más abajo aquí. A ver dónde están. Aquí, vamos aquí. Los eventos que ocurren en el tiempo de tardanza. Vamos a analizar un poco el cuadro de 1843, la visión puesta sobre tabla. Como dice Elena, he visto que el diagrama en 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase, hasta que Él pusiera el nuevo cofre delante nuestro y entendiéramos cuál es la verdad. Y Guillermo Miller, en 1844, ¿qué hizo? Concluyó que 4 grandes líneas proféticas de tiempo culminaban en forma simultánea en 1843, y eso hacía que su mensaje fuera impactante. Por ejemplo, primero el tiempo profético que anunciaba la espera hasta que Dios reuniera nuevamente a su pueblo, el tiempo de reunión, duraba 2520 años y llegaba a su fin en 1843. Y él pensó que llegaba a su fin en 1843. Entonces, según él, había comenzado en el 677 a.C., cuando Manasés fue llevado cautivo a Babilonia y, contando 2520 días, llegaba a 1843. Después, también llegaba a su fin el periodo de 2300 años que habría desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén hasta que Dios purificara el santuario. Y entonces, del 457, ahí está las 70 semanas cortadas hasta el 34 y llegaba a 1843, 2300 días. Después se cumplirían, según él, los 1335 días de Daniel 12, que transcurrirían desde que fuera quitado el continuo hasta que los que esperaban y llegaran a 1335 días serían bienaventurados. Y él ahí partió al revés, de 1843. Dice, bueno, esta profecía tiene que terminar acá. Él pensó que eran años proféticos y llegó al 508. Y tenía que dar una explicación, eso de quitar el continuo. Y dio una explicación que
En el 508 fue quitado el continuo. Ahora, ¿qué pasó en el 508? Él encontró que Clodoveo se había hecho católico. Y le dio una explicación, digamos, sui generis. Pero vamos a ver que hay un grave error ahí. Y después, justamente, Elena Dios le mostró en el juez que había una equivocación en algunas de las cifras y que recién la entenderíamos al final. La única profecía que estaba bien puesta ahí era la de los 1260 años de dominio del Cordón Pequeño, que duraron del 538 hasta 1798. Y entonces, según Miller, el séptimo ángel haría sonar la trompeta y el tiempo no sería más. Jesús vendría a buscarlos, porque ellos entendieron que desde el año 395, con Alarico, había empezado a sonar la primera trompeta y la última sonó en 1840, cuando cayó el Imperio Otomano, y eso le dio poder, o sea, llamativamente poder justamente al mensaje que ellos predicaban, y que faltaba la séptima. Y la séptima sonaría cuando llegara el fin y Jesús viniera a buscarlos. Este es el mensaje. Entonces, como había puesto todas estas profecías ahí, y esto le daban, digamos, eran llamativos, era impactante. Y el que lo leía, lo escuchaba, y había algunas razones que Miller había encontrado que hacían verosímil esto, llamaba la atención. Pero ¿qué pasó en 1844? Se dieron cuenta que, primero, que el año cero se había olvidado, que no hay año cero, entonces de 1843 tenían que llegar a 1844 y corrigieron el error del año cero y fijaron el año 1844 como el año de la terminación del tiempo profético. Entonces de 1843 fueron un año más. Y ahí justamente no tuvieron que corregir las fechas de origen, sino que automáticamente se le agregó un año a las profecías que eran de antes de Cristo a después de Cristo. Y ahí quedaron bien ubicadas, según ellos. Ahora, la de 2520 años, vamos a ver que no, por eso la ponemos en amarillos, pero la verde sí quedó bien ubicada, porque habían comenzado los 2300 tardes y mañanas del 457, con la orden de reedificar a Jerusalén y el templo y habitarla, y terminaban en 1843. Y ahí, justamente, llegaba para ellos el fin del tiempo profético. Después siguieron la profecía de los 1335 días, no tenían cómo moverla. ¿Por qué? Porque como era antes de Cristo, no se le agregaba ningún cero. Al cero no había que agregar ningún año y quedó descolgada de las demás. Y en 1843 supuestamente terminada, pero en 1843 no pasó nada. Y eso mostraba claramente que esa profecía estaba mal interpretada, porque quedó en el aire y no había ningún evento correcto que pudiéramos decir que esa profecía estuviera bien interpretada. Y vamos a ver por qué. Ahora, por eso esa profecía está mal. Es uno de los errores del cuadro de Miller. Los 1260 días del Cordón Pequeño quedaron ahí y simplemente la séptima trompeta la extendieron a 1844. Entonces ahí tendría que sonar la séptima trompeta y llegaría el fin. Y lo interesante es que no había ninguna profecía que tuviera que cumplirse después de 1844, porque ahí terminaba todo y después en el cuadro no había nada. Y sufrió un nuevo chasco, y luego del segundo chasco ocurrió la primavera de 1844. Entendieron justamente que el día de la expiación llega en otoño, porque si decíamos el santuario va a ser purificado, en el campamento que tuvieron en Exeter en agosto de ese año, un hermano nuestro, Samuel Snow, que era de ascendencia judía, se acordó que el día de la expiación del santuario purificado es el día 10 del mes séptimo, y calculó que ese año caía el 22 de octubre de 1844. Y entonces, en ese campamento él lo predicó y ellos se entusiasmaron. Sí, tiene razón, Jesús va a venir en el día de la expiación de 1844, el 22 de octubre de 1844. Y establecieron ese día como el día de la segunda venida. Entonces, felices empezaron a predicarlo. Y pensaron que el tiempo de tardanza profetizó de Habacuc 2.2 era el tiempo transcurrido entre 1843 y 1844. Y que el clamor de medianoche era el mensaje del 10º día del séptimo mes.
porque ahora sí, hasta sabían el día de la venida de Jesús. Y por supuesto el argumento era sólido. Las fechas claves del plan de redención, anunciadas simbólicamente en las fiestas solemnes de Jehová y el santuario, se habían cumplido de acuerdo al calendario levítico dado a Moisés. En la Pascua murió Jesús. En las primicias resucitó Jesús y llevó con él las primicias. En Pentecostés llevó a su padre, ¿qué cosa? La primera cosecha de trigo. Llevó a los discípulos como panes cocinados con levadura para que Dios los transformara en panes sin levadura. Y las trompetas habían empezado a sonar, porque las trompetas eran las fiestas de primavera y ahora llegaba expiación. Entonces, esto fue muy interesante porque de ese modo Dios le mostró al pueblo adventista que tenían que entender las fiestas solemnes de Jehová. Tenía que llegar a entenderlas. ¿Por qué? Porque anunciaban cómo se desarrollaría el plan de redención. Y entonces ellos predicaron felices que el día de la expiación Jesús iba a venir a purificar la tierra. Pero, entre varias cosas, no vieron otras cosas. No vieron que en el calendario levítico, después del día de la expiación, hay un periodo de 4 días hasta la llegada de una nueva fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que empieza el día 15 del mes 7. Y justamente esa fiesta, ¿no?, es un símbolo de la fiesta de bodas del Cordero. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Recién ahí viene Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a ordenar esto, nos damos cuenta que Jesús no iba a venir ahí, porque Jesús viene cuando empieza la fiesta de bodas del Cordero, porque viene a buscar a su esposa. Jesús no iba a venir antes de que comenzara la fiesta de bodas del Cordero. Y por eso hubo un chasco, porque fueron acumulando errores. ¿Y qué pasaría? Bueno, entonces, esto es la visión de ellos, lo que quedó en 1844. ¿no? Y lo que decía la profecía es que su cumplimiento se apresuraría hacia el fin, como dice Habacuc 2, 2-3. Habría un tiempo de tardanza. Y después del tiempo de tardanza, ¿no?, la profecía se tendría que apresurar. O sea, la visión se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir? Que hay un periodo de tardanza y que después de ese periodo, algunas de estas profecías se tienen que cumplir. Algunas del cuadro de 1843. Otras, las visiones que Dios le empezó a dar en el Juay, porque empezó a anunciar, por ejemplo, lo que los 7 tronos han dicho. Y otras profecías que no se habían cumplido. Hay muchas profecías que se tienen que cumplir después de la tardanza. Y habría un evento con el que finalizaría la tardanza. Como dice Elena, ya lo leímos en Historia de la Redención, que en ese tiempo nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. Pero ¿qué había anunciado Jesús? Porque las que salieron eran las vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas. Y se durmieron. Y habría un periodo, que durante el periodo de tardanza estarían durmiendo. Y, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea, dormían hasta la medianoche y ahí fueron despertadas. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y entendieron lo que pasaba. Pero tienen que ser despertadas. Y ese evento es el clamor de medianoche. Y ocurriría al final del periodo de tardanza, cuando Dios nos mostrará cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía. Lo entendiéramos, pudiéramos ver los eventos que están ocurriendo y supiéramos que la nuestra es la última generación. Y algunas cosas que ellos no vieron, por ejemplo, el tiempo de tardanza que habría desde que la visión fuera puesta sobre tablas y les amarrara el vientre, hasta que llegara el tiempo del cumplimiento de la visión. No vieron que la visión se apresuraría hacia el fin, hacia la llegada del fin del tiempo de gracia. Y eso quiere decir que hay profecías que estaban en el cuadro 1843 que tendrían cumplimiento futuro. Tampoco se dieron cuenta de la existencia de los días de la voz del séptimo ángel, un periodo de tiempo futuro anunciado en las profecías, que es parte de los días que Jesús anunció serían acortados.
Tampoco vieron el periodo de 4 días que hay entre el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y por supuesto no podían entender qué significa. Tampoco vieron que en ese tiempo deberían profetizar de nuevo. ¿Cuándo profetizarían? Cuando hubiera pasado la tardanza. Ahí tendrían que profetizar de nuevo. ¿No vieron que una nueva bestia subiría a la tierra? O sea, ¿cómo iba a venir Jesús sin que se cumpliera la profecía de Apocalipsis 13? Que una bestia sube a la tierra. Tampoco vieron que los vientos estaban siendo retenidos hasta que el remanente fuera probado y sellado. Tampoco vieron que los 7 truenos no se cumplirían hasta que no fueran reveladas sus palabras. O sea, que Dios tendría que mandar un profeta a revelar lo que los 7 truenos han dicho y después se cumplirían esas palabras. Tampoco vieron que la profecía de Daniel 12 no pudo haberse cumplido mientras estuvo cerrada y sellada. O sea, ¿cómo va a cumplirse una profecía mientras está cerrada y sellada? No puede. Lo mismo que los 7 truenos. Pero ellos malinterpretaron justamente la profecía de Daniel 12. Y por eso aparecieron esos 1335 días del 508 al 1843, que son un error, porque esa profecía estaba cerrada y sellada en ese tiempo y no podía empezar a cumplirse en el 508. Tampoco vieron que hay varios periodos proféticos diferentes, no coincidentes de 1260 días, porque está el periodo donde Dios sostiene a la iglesia al desierto, que empezó en el año 31, y está el periodo de 1260 días del cuerno pequeño, que empezó en el 538, y hay otro periodo, que es el periodo de la predicación de fuerte pregón, que aparece en Daniel 12. Tampoco vieron que el tiempo de la ira no empezó en el año 677 a.C., sino en el año 723 a.C. Y tampoco vieron que terminó en el año 1844, no terminó en el año 1844, sino en 1798. ¿Cuándo? Llegó el tiempo del fin, Dios retuvo los vientos hasta que los lugares asolados fueran reedificados y abrió el librito para que su pueblo pudiera leer y entender las profecías cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y éstas pudieran cumplirse. Ese es el tema. Entonces, bueno, vamos a terminar con esto. A ver, este es el juego, ¿se acuerdan que hay un juego de los 10 errores? Vamos a ver algunos de los errores del cuadro de 1843 que son evidentes, o sea, cuando uno lo estudia, son evidentes. Entonces, no sé, si alguno de ustedes vio alguno de los errores del cuadro, yo les voy a mencionar algunos. Mi esposa dice que se las deje para la próxima. ¿Quieren que la veamos ahora o la dejamos para la próxima? Así, bueno, ¿qué dice? Yo no estoy viendo lo que escribieron. Así la vamos a mandar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los errores? Primero, el año, la fecha de inicio de los 2520 años de la ira, que ellos lo pusieron como el 677, ahí al comienzo del cuadro, y realmente empezó en el 723 a.C., como está registrado en la profecía, cuando el rey de Asiria invadió el reino del norte. El segundo error es el de la no existencia del año cero, y por eso llegaron con los 2300 días desde el comienzo, que es correcto, 457 a 1843, y era 1844. El tercer error es el asociar a Roma pagana con todo el dragón escarlata, y no con su sexta cabeza, porque fíjense, acá hay una asociación. La bestia romana la asociaron al dragón, pero el dragón existe desde el cielo, porque con su cola arrastró ¿a quién? A la tercera parte de las estrellas del cielo, antes de que el hombre fuera creado, antes de nuestra creación. Y las cabezas del dragón son los reinos que habría aquí en la tierra, y Roma es uno de ellos. El sexto reino, su sexta cabeza. Y ahí cometieron un grave error también. El próximo error es el asociar solo a la cabeza de la bestia romana con las piernas de la gran imagen de Baal, que representa a toda la bestia romana. Fíjense por qué. Ellos dijeron, bueno, Roma pagana, que es la cabeza, es representada por las piernas de hierro. Y Roma papal viene después. Y cometió un grave error. Porque si nos vemos en la historia, cada bestia es representada por una parte de la imagen.
Y las piernas de hierro representan a toda la bestia romana, incluido su cuerno pequeño. El quinto error fue asociar a los 10 cuernos de la bestia romana con los dedos de los pies de la gran imagen y con los 10 cuernos del dragón. Porque acá cometió un error. El dragón tiene 10 cuernos, la bestia romana tiene 10 cuernos y la imagen tiene 10 dedos. Todo es lo mismo, dijeron ellos. Y es un gran error. Porque los 10 cuernos de la bestia romana no tienen nada que ver con los 10 dedos ni con los 10 cuernos del dragón. Y acá cometieron otro error. Los asociaron eso con los dedos de los pies de la imagen con los 10 cuernos y cometieron un grave error. ¿Por qué? Porque indicaron después eso que tras la caída de las 3 tribus bárbaras solo quedaron 7 dedos en la gran imagen. ¿Cómo van a quedar 7 dedos en la gran imagen? Si los dedos de los pies tienen que estar en el tiempo justamente de la última batalla. Porque los dedos de los pies representan a los últimos reyes de la tierra. ¿Cómo que van a quedar 7 dedos en la gran imagen? Es un error grave. Bueno, lo cometieron. El séptimo error es sentar a la gran ramera de Apocalipsis 7 sobre la bestia religiosa de Apocalipsis 13, sobre ella misma y no sobre el gran dragón escarlata, porque en Apocalipsis 7 aparece la ramera sentada sobre el dragón, porque el dragón le trajo el cielo a la tierra. Pero acá, fíjense, aparece sentada sobre la bestia religiosa con cuerpo leopardo. Y bueno, ese es otro error grave. El octavo error, que es evidente, es el asociar a la pérdida de poder político del cuerno pequeño de Roma, la sexta cabeza del dragón, con la herida, justamente, con la herida de muerte que sufrió la bestia religiosa, recibida por una cabeza de la bestia religiosa de Apocalipsis 13, la ramera romana, su sexta cabeza. Porque la herida de muerte del cuerno pequeño, que es una cabeza del dragón, no tiene que ver con la herida de muerte de una religión. Eso lo vamos a ver detalladamente. Y ahí cometieron un error, porque la bestia romana es una cabeza del dragón, y ninguna cabeza del dragón fue herida, sino fue herida la mujer que se sienta sobre el monte. La que fue herida es la iglesia romana, la ramera que se sentaba sobre el monte romano. Y esa no fue herida en 1198. Fue herida cuando la iglesia de Reforma salió de Roma. Cuando Lutero salió de Roma con la Biblia en sus manos, con la espada de 2 filos, y esa Biblia le provocó una herida, porque el pueblo católico se empezó a dar cuenta que Roma no es la iglesia de Cristo, y se unió a la iglesia de Reforma, porque la Biblia le hizo una herida de espada. ¿A quién? A una cabeza de la bestia religiosa, a una ramera, a una religión, su sexta ramera, la ramera que se sentaba sobre el sexto monte, sobre el Imperio Romano. Y en 1798 no hubo ninguna herida de muerte a la religión romana. El que perdió el poder político es el cuerno pequeño, porque la bestia romana dejó de existir, porque pasó el tiempo de la bestia romana. Cuando llegó el fin de la ira, sí. Y el nuevo error evidente es pensar que las palabras de Daniel, de la profecía de Daniel 12, que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, se empezaron a cumplir antes de ser abiertas. Entonces, por eso aparece acá los 1335 días como cumpliéndose desde el 508 hasta 1843. Otro grave error, porque no se pueden cumplir esas profecías mientras la profecía está cerrada y sellada. Recién se puede cumplir en el tiempo del fin, cuando la profecía es abierta. Y bueno, estos son algunos errores.